María Corina está en una posición estelar. Y esa posición estelar la convierte en el eje de la situación política. Eso no hay discusión. ¿Quién tiene que determinar el rumbo inmediato de los sucesos? Desde su posición de fuerza que tú acabas de decir, ella misma. El factor sus pares puede ser el más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ajá. a mi juicio, Ajá. María Corina Machado ha sido una líder político subestimada por sus pares políticos. Pero teníamos nosotros esa fuerza o esa madurez más que fuerza para prepararnos para el escenario que nos va a poner el gobierno. El monopolio de la popularidad no lo tiene nadie. El monopolio de la popularidad es transitorio. Sí. Lo que brilla hoy puede oscurecerse mañana. María Corina Machado en la cúspide de la opinión pública y ahora víctima de esto que el gobierno llama las inhabilitaciones políticas. Además, la gente la tiene como un referente de dos conceptos que son valentía, firmeza y fuerza, que es también un calificativo que a ella mucho le gusta utilizar. Pero, ¿qué va a pasar ahora que está inhabilitada? ¿La sociedad cómo debe responder a que la persona que tiene la mayoría en las encuestas esté inhabilitada? ¿Qué va a pasar? No sé, eso no sabe nadie, ni Cristo, pero si me voy a aventurar con una respuesta, eso depende de ella. Tal como tú estás planteando la situación, yo la comparto, María Corina está en una posición estelar. Y esa posición estelar la convierte en el eje de la situación política. Eso no hay discusión. ¿Quién tiene que determinar el rumbo inmediato de los sucesos? Desde su posición de fuerza que tú acabas de decir, ella misma. Entonces, ese es el punto. Se ha concentrado en ella un cúmulo de influencia que la va a obligar o que la obliga, no que la va a obligar a determinar qué cosa va a suceder dentro del espectro de la oposición en relación con las elecciones primarias o con el desenlace de las elecciones primarias. Claro, hay otro factor, que es el gobierno. Depende de ella y depende del gobierno, pero ya el gobierno jugó sus cartas. ¿Y tú ya el crees gobierno que solo jugó sus cartas, ella no. Ella sí jugó una carta hoy o ayer. Dijo, no me hablen de consensos. Esto es así y vamos hasta el final. Nicolás Maduro no va a imponer el candidato. Yo creo que desde su posición de fuerza es correcto, tiene sentido. Hay que darle todo tipo de crédito y a estar pendiente de lo que ella diga, pero ¿cómo se soluciona esa posición de negación del consenso? Si aquí no hay instancia que permita la solución, aquí en Venezuela, vamos a ir a un tribunal a perder el tiempo, vamos a ir a la Suprema Corte a perder el tiempo, vamos a llamar a María, María no te va a dar una respuesta que sirva. Entonces esto significa la necesidad de que ella, desde su posición de poder y desde su influencia indiscutible y bien ganada, se siente a conversar con sus pares. No utilizo la palabra inferiores, con sus pares. ¿Quiénes son sus pares? Los otros candidatos. Los otros candidatos. Pero es que para mí ese actor no quizás puede ser más difícil que el propio gobierno. ¿Cómo? Que ese factor, el factor oposición, el factor sus pares puede ser el más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ajá. a mi juicio, Ajá. María Corina Machado ha sido una líder político subestimada por sus pares políticos y llegó el momento en el que ella está cobrando en este momento con la mayor popularidad que tienen las encuestas, la quieras, no la quieras, te parezca radical, no te parezca radical, tienen en este momento la mayoría y hay que sentarse con ella. Muy bien, pero hay otro elemento. Dígalo, ¿cuál es el elemento? Agrego a tu reflexión. Esos candidatos o precandidatos están haciendo su trabajo. Es decir, ahora estaba viendo yo el Twitter y me apareció Prosperi en San Juan de Colón. Está en el estado Mérida o en el estado Táchira, por allá, perfecto. Y en otros lugares de la región. Y me aparece César Pérez Viva fundando un comando en Guanarito o en algún lugar del estado Portuguesa. Es decir, ninguno ha cesado en su actividad. Todos pretenden, con legitimidad, llegar a la meta. Agreguemos a Andrés Velázquez, que está fajadísimo. Y ahora la nueva figura que es Andrés Caleca. Entonces, ellos también tienen que considerar, es decir, nosotros, no ellos, la sociedad, nosotros que hablamos aquí en público, tenemos que considerar
el trabajo que ellos han hecho y el derecho que les da ese trabajo a ser candidatos presidenciales o precandidatos, o candidatos, uno de ellos candidato presidencial. Entonces, ¿a qué obliga eso? A la necesidad de que, primero, saber que no son inferiores sino pares y que hay que hablar con los pares, porque los pares siguen su campaña y no han parado un solo momento en su campaña. Algunos han manifestado solidaridad con María Corina Machado. Creo que todos incluso. Todos, pero en solitario. Ese es otro punto importante. En solitario. No se han reunido para sacar un comunicado de los 19.500 precandidatos. Eso no lo han hecho. Bueno, pero también hay que ver el mapa completo. Capriles ya está inhabilitado. Es bueno, sí. Superlano, que acababa de ganar la elección en Barinas, lo inhabilitaron. Sí. Es decir, la inhabilitación es una ficha que se está jugando cualquiera, no solo María Corina Machado por su posición en este momento en el electorado, sino a cualquiera que pongas lo van a inhabilitar, o al menos quizás esa es la pieza que nos quiere poner a jugar al gobierno, y por eso María Corina respondía con: el gobierno no va a escoger a nuestro candidato. Pero tiene en nuestra oposición, tenemos nosotros también como ciudadanos plan B, plan C, plan D, para enfrentar a un gobierno, a un Estado y a un partido que es especialista en siempre sacar el as bajo la manga. Y no solo necesita un as bajo la manga porque domina todo el Estado. Con simplemente la represión y la prohibición ya te echó la carrera para el piso. Pero tenemos nosotros esa fuerza o esa madurez más que fuerza para prepararnos para el escenario que nos va a poner el gobierno. Y lo digo por lo siguiente. Porque a veces, quizás aquí sí voy a hacer crítica con María Corina, y eso de el uso de la fuerza, el uso de la rebeldía, no es que no lo hayamos usado antes, bastante rebeldes hemos sido, bastante fuerza hemos demostrado en las calles, y al final de cuentas, bueno, el saldo ha sido negativo en función de los muertos en las calles, en función de, a pesar de habernos arriesgado, bueno, no logramos el objetivo y tenemos que replegarnos, y eso también para la sociedad ha sido demasiado doloroso. Claro, es una lección. Y las lecciones se aprenden, y si se repiten va a haber más dolor y más fracaso. Ahí está el punto. La historia no se repite, la historia se vive y se tiene que vivir este momento. Ellos tienen que vivir este momento. Claro, porque yo no quiero que lo vivan, quiero que lo triunfen, porque yo soy venezolana viviendo en Caracas igual que tú. Que lo experimenten y que saquen una conclusión para bien del proyecto de la oposición reunida. María Corina Machado es la figura estelar. Y como figura estelar, ella tiene que entender la peripecia de los demás, de sus pares. A saber, 2 puntos. Ella tiene que reunirse con ellos y ver que ellos tienen el mismo derecho que ostenta ella, las mismas prerrogativas, y que debido a la inhabilitación, es decir, debido a un escollo que no se puede superar, porque el gobierno la inhabilitó per secula seculorum, no puede empeñarse en ir contra la corriente hasta el final. Es decir, tiene que comenzar a dar pasos en relación con los demás. En la construcción del consenso, aunque sea ella la ungida por el pueblo. Aunque sea ella la ungida por el pueblo. En la construcción del consenso. Alguien dijo ayer que había una gran posibilidad. 2 analistas, Farina Gamos y este otro periodista, Vladimir Villegas. La solución es el consenso. ¿Y cómo es el consenso? A través de Andrés Caleca. Pero perdóneme, como decía mi abuela, ¿cuenta de qué? A mí me gusta muchísimo Caleca y he tenido conversaciones personales muy aleccionadoras, me parece una figura extraordinaria, pero yo no puedo imponer esa candidatura si él va de cuarto en la votación. ¿Qué pasa si Pérez Vivas llega de segundo? ¿Qué pasa si Andrés Velázquez llega de segundo? No, el consenso por el otro, perdóneme, no. Hay que vivir la novela capítulo por capítulo. Los analistas, los que pretendemos analizar y determinar el destino de las cosas, nosotros no podemos determinar ningún destino. Ella puede determinar ningún destino. Ahora sí es ella. Ella es el eje, el fiel de la balanza. Y el fiel de la balanza precisamente permite que se muevan las piezas de la balanza, los polos de la balanza. Pues que se muevan los polos de la balanza. No, los polos de la balanza no se van a mover porque Nicolás Maduro no va a imponer candidato. Evidentemente no va a imponer candidato. Quiere imponerlo.
Bueno, no va a imponer, pero va a joder. Exactamente, exactamente, me gustó ese verbo. Sobre todo en un programa que se llama Manual de Malas Maneras, así se llama. Así dicen. Ándale, pues, buenísimo. Mira, en resumen, aunque quizás convenga seguir hablando de este tema, la masa no está para bollos ni siquiera en la cocina de María Corina Machado. Porque María Corina Machado no es la redactora exclusiva del recetario. Y sola no puede. Y el recetario se mueve todos los días y sola no puede. Sí, y el bollo no se hace solo con harina, necesita sal y necesita agua. Ahí está dicho. De manera que había que hablar de esta situación porque es inminente, la estamos viviendo en estos días. Pero esta es una conversación absolutamente vana, porque no puede conducir a nada debido a que los actores políticos no permiten que uno suponga que puede conducir a algo cercano e inmediato en favor de la oposición. Y el actor esencial, el que tiene la sartén por el mango, tiene nombre y apellido. Se llama María Corina Machado. Pero los demás también existen, también juegan, están fajando, y también tienen gente. También tienen gente y también tienen organización. Los vemos todo el día, el que prende el Twitter, el que revise un poquito el Twitter, pese a las restricciones que le está poniendo ahora el dueño del Twitter al mismo Twitter, evidentemente se da cuenta de que Rusia está jugando, de que se están moviendo, de que están actuando y que no son manifestaciones precarias. Se ve que hay organización nacional o regional y que la gente acude al llamado de los partidos tradicionales o de los partidos nuevos. Yo veo manifestaciones de Enrique o de apoyo a Enrique Capriles muy numerosas, pero lo mismo me pasa con Prosperi y lo mismo me pasa con Pérez Viva. Las marchas de Andrés Velázquez son cada vez más caudalosas. Entonces, el monopolio de la popularidad no lo tiene nadie. El monopolio de la popularidad es transitorio. Sí, lo que brilla hoy puede oscurecerse mañana. Has utilizado una palabra maravillosa, transitorio, porque no sabemos si esa efervescencia de hoy quizás para octubre no la tenga. Eso ya se ha visto en este país y no en la historia pasada que podría estudiar Elías Pino y Turrieta, historia que vivimos. Claro, y ese es el problema de este tipo de comentarios que hacemos tú y yo. Es sumamente trivial, porque la realidad nos va a dar una bofetada mañana. Exactamente, en octubre. Como debe ser. Tenemos que hablarlo porque no puede ser tonto. Este es un tema que está sucediendo en nuestras narices. La gente está diciendo lo mismo que nosotros decimos. Entonces, ¿de qué se trata? Pues sí, se puede llegar a una salida adecuada para que esto pueda tener una utilidad. Asosiéguense, como dicen los mexicanos. Asosiéguense los líderes, toquen tierra, siéntense a ver la situación. Pero sobre todo asosiéguese usted, la diva. Me parece maravilloso que sea diva. Le sobran cualidades para ser diva. Ha hecho un campañón desde que empezó su carrera política. Ha madurado enormemente y llegó a la cumbre. Y está recogiendo los frutos de todo eso, pues también ella tiene 20, 23 años en esto, no es nueva en la política. Y desde esa cumbre tiene que mirar el paisaje. Ahí lo tiene completo. Y en función de ese paisaje, ¿a quién se tiene que dirigir? A los habitantes del paisaje, no al que lo pretende manipular desde atrás, que es Nicolás Maduro. Es complicada la situación para ella. Y la única manera de solucionar esa complicación es enfrentar la realidad de acuerdo a cómo esa realidad lo indique. Y recreabas algunas de las frases que dijo ella: Nicolás Maduro no nos impone el candidato, claro, sí. No me hablen de consenso, pero hay otra que yo quisiera guardar quizás para ir cerrando, porque lo hablamos hace 2 capítulos, y es: hay que cuidar la primaria, porque si hay algo que el gobierno no quiere, es la primaria. Y está haciendo todo, y como yo decía en aquella oportunidad, está sacando todos sus juguetes, todas sus armas para que la primaria no exista y se vaya formando, no en la opinión pública, pero quizás puertas adentro del liderazgo, ese término consenso. Vamos a comernos el elefante por pedazos. Todavía no es el momento del consenso. Vamos a llegar el 22 de octubre, si es que llegamos. Si es que llegamos. Bueno, yo creo que ese comentario es suficiente como para decir que tocamos el tema y para prometer que lo volveremos a analizar cuando corresponda. Así cierra este Manual de Malas Maneras, Elías Pino y Turrieta y Adriana Núñez Rabascal.